Cuando la reunión, automáticamente escriban ustedes su nombre para que se quede registrada en la lista de los que entraron a clases. Siempre observen si ya se está grabando, empiecen a escribir. Si lo escriben antes de que se empiece a grabar, no se registra su nombre en el archivo que me genera. ¿De acuerdo? Esta información luego me las pide su asesora con el objetivo de pasárselos a sus papás. Así que por favor asegúrense de cuando esté grabando, asegúrense que escribir su nombre. ¿De acuerdo? No se le olvide, cuando comience a grabar o se esté grabando, escriban su nombre para que se genere, para que su nombre esté dentro del archivo. Vamos a ver ahora el tema 4. El tema 4 se llama polígonos. Ya les pasé a ustedes el archivo con la actividad de esta semana y también les pasé el archivo que contiene el material de apoyo. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver directamente qué es el material de apoyo. Y dice que un polígono es una figura plana, cerrada y formado por lados rectos. Los polígonos se clasifican de acuerdo a estos dos elementos. Primero lo puedo clasificar por sus lados. Por sus lados se clasifican en polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales. ¿Ok? Tienen todos los lados iguales. Y los irregulares son aquellos que tienen la medida de sus lados diferentes. ¿Sí? Bueno, lo vamos a explicar acá en GeoGebra. Tenemos entonces que aquí GeoGebra tiene la opción para dibujar polígonos regulares. Simplemente le digo que el polígono lo quiero de 3 unidades el lado, los lados, y además lo quiero de 3 vértices. El número de vértices es igual al número de lados. Pongo OK y pueden observar que me dibuja un polígono en el cual todos sus lados tienen la misma longitud. ¿De acuerdo? Todos sus lados son iguales. ¿Ok? Ahora voy a dibujar uno de 4 lados, también regular. Cuatro vértices. Voy a dibujar ahora uno de 5 lados. Cinco vértices. Ahora uno de 6 lados. 6 vértices. Y si ustedes observan, los lados son iguales. ¿Ok? Entonces, estos son polígonos regulares porque la longitud o el tamaño de sus lados son iguales. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. ¿Ninguna? No, maestro, por el momento no. Ok, polígonos regulares. Ahora voy a dibujar polígonos irregulares. ¿Qué son los polígonos irregulares? Son aquellos polígonos, como su nombre lo dice, si estos son polígonos regulares porque todos sus lados son iguales, entonces los polígonos irregulares son aquellos que sus lados son diferentes o tienen una longitud diferente, ¿sí? Por ejemplo, un polígono de triángulo, este sería un triángulo, es un polígono irregular. ¿Pero por qué es irregular, maestro? Muy sencillo, porque si tú te fijas, si tú observas los lados,
tienen tamaños diferentes. Simplemente por eso son polígonos irregulares. ¿Ok? Voy a formar un cuadrilátero irregular. Nomás lo hago un poquito más grande porque quito esto, no me sirve. Por ejemplo, este de acá. Permítame un tantitito, ¿eh? Perdón, ¿ya me escuchan? Hola, 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 hola. Sí, maestro, sí se Ok, escucha. Maestro, ya se escucha. muy bien. Entonces, un polígono irregular, como les venía diciendo, son polígonos que aunque sean del mismo número de lados, o sea, por ejemplo, este es regular, un cuadrilátero regular, este es un cuadrilátero irregular. ¿Ok? Puedo tener, por ejemplo, polígonos irregulares. 2, 3, 4, 5. Así. Es un polígono irregular. Este es un pentágono porque tiene 5 lados, pero es irregular porque sus lados no miden lo mismo. ¿Sí? O incluso puedo tener polígonos, no sé, se me ocurre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ¿no? También es un polígono. Es irregular. ¿Por qué? Porque sus lados son diferentes, ¿no? Bueno, entonces así lo puedo clasificar como polígonos regulares y polígonos irregulares, ¿de acuerdo? Pero además yo lo puedo clasificar dependiendo la abertura de sus ángulos, ¿no? Como ustedes pueden observar, estos ángulos, todos los ángulos de los regulares, miden menos de 180 grados, ¿sí? Una de las características que tienen los polígonos regulares es que sus ángulos internos miden lo mismo. Si ustedes observan, por ejemplo, este ángulo de acá a acá, mide 60. Este ángulo de acá a acá, mide 60. 60. Todos miden 60. Estos de aquí, 90. ¿Ok? Entonces, en los polígonos regulares, todos los ángulos internos miden lo mismo. ¿Sí? 108, 108. ¿Sí lo ven? Todos los ángulos internos miden lo mismo. Por ejemplo, este de aquí a aquí, 120, 120 todos. ¿Ok? Todos sus ángulos internos miden lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si los ángulos internos miden lo mismo, todos los ángulos miden menos de 180 grados. Y aquí vamos a la otra clasificación. La otra clasificación es por sus ángulos. Se le llaman convexos a los polígonos donde todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Aquí podemos indicar entonces que todos los polígonos regulares son convexos. ¿De acuerdo? Tenemos entonces la otra forma, si alguno de los ángulos internos es mayor a 180 grados, ese polígono ya va a ser un polígono cóncavo. Y aquí tenemos un ejemplo. Pueden ver
que este de aquí es un ángulo interno que mide más de 180 grados. Si nosotros observamos, este de aquí mide 251 grados. Entonces, este es un polígono irregular cóncavo, ¿sí? Este de acá, por ejemplo, mide 305 grados. Este de aquí mide 321 grados. Entonces, estos son polígonos irregulares, pero además son polígonos cóncavos, ¿ok? Estos de acá son polígonos, estos de acá, perdón, son polígonos irregulares, pero son polígonos convexos, ¿ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas, comentarios? No. ¿No? ¿Seguros? No, profe, ninguno. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los elementos que tienen todos los polígonos. Voy a borrar los ángulos de acá. Todos los polígonos irregulares tienen diferentes ángulos, ¿no? Los irregulares tienen diferentes ángulos, ¿sí? Los regulares, todos sus ángulos internos son iguales. ¿Ok? No, aquí está. Un poquito, pero sí se recupera. Bien. ¿Cuáles son los elementos de los polígonos? Los polígonos regulares tienen los siguientes elementos que vienen aquí en su PDF. Los elementos principales de un polígono: lados, apotema, radio, diagonal, vértice, origen. ¿Okay? Bueno, ¿qué son los lados? Los lados es la parte que delimita el polígono. Recuerden que la definición de polígono es que es una figura cerrada, si está cerrada, entonces las partes o las líneas que delimitan o están a la orilla del polígono se llaman lados. En un polígono regular, como todos sus lados son iguales, entonces pues estos lados van a tener la misma longitud. ¿De acuerdo? Hay un punto central o punto de en medio que se encuentra en el polígono. Ese punto pues prácticamente está a la misma distancia de todos los lados del polígono, ¿sí? Se dice entonces que este punto, si yo trazo una línea hacia cualquiera de los vértices, esta línea va a ser un radio, ¿ok? Este radio va a ser lo mismo que cualquier otro que yo trace de este centro al vértice. Observen. Tiene el mismo valor, ¿sí? Quiere decir entonces que si yo trazo una circunferencia con este radio del centro a ese vértice, se va a formar un circuncentro, ¿sí? Y el circuncentro va a pegar con todos los vértices del polígono. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea del centro al vértice se llama radio. No se les olvida. No. Ok. Este de aquí lo vamos a llamar radio. ¿De acuerdo? Podemos formar radios. Ahora, tenemos, aparte de los radios, también, si yo formo, ¿cómo se los explico? Con la perpendicular, bueno, sí.
De cada uno de los lados del polígono se forma una perpendicular con el centro a esta línea Déjenme quito esta que me sirvió como base para formar la perpendicular. La quito de acá. Esta línea perpendicular se llama apotema. ¿Ok? Dice acá su texto. ¿Qué es el apotema? Muy bien. El apotema es un segmento rectilíneo perpendicular trazado desde el centro hasta el punto medio de cualquier lado, conocido también como el radio de la circunferencia inscrita. ¿Ok? Entonces, este de aquí, la apotema, es una recta o un segmento que es perpendicular al lado, pero además siempre va a pegar con el centro, perdón, siempre va a pegar con el centro del lado. O sea, si yo calculo cuál es el centro de este lado, le digo, a ver, aquí dime cuál es el centro de este lado. Me va a decir que el centro está ahí. Miren, si lo pongo aquí, el centro de este lado, aquí está el centro. Entonces yo puedo trazar aquí esta línea y esta línea es la apotema. Y observen que siempre va a medir lo mismo esa apotema. Mide 1.38 y este de aquí, pues por supuesto que mide 1.38. ¿De acuerdo? Bien, entonces las apotemas es la línea que va del centro a la mitad de uno de los lados. ¿De acuerdo? Podemos calcular cuánto vale esta apotema, ¿sí? Si conocemos el radio y conocemos el lado, yo puedo conocer este de aquí, este lado de aquí, y como ustedes pueden observar, aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven? Este triángulo rectángulo, pues quiere decir que esta es la hipotenusa. Este de aquí sería la mitad del lado, entonces sería un cateto, y puedo calcular cuánto vale este cateto. ¿Explico? Eso se hace con el teorema de Pitágoras. Entonces, esto de aquí se llama apotema. Perdón. Este de acá se llama apotema. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el radio y tenemos la apotema. Pero también otra de las cosas, que yo puedo realizar es que puedo trazar diagonales, ¿sí? Puedo trazar diagonales. En el caso de los polígonos regulares, trazamos estos radios y estos apotemas para verificar y demostrar cuál es su área, ¿sí? El área de un polígono regular, por lo regular es base por la apotema, que es la altura, entre 2 y ese multiplicado por el número de lados que tiene. ¿Por qué es base por altura o por la apotema entre 2 y multiplicado por los lados que tiene? Porque recuerden que las áreas de un triángulo es base por altura entre 2. Y todo se desprende de aquí. Primero vamos a ver qué es un área. Un área son las unidades que está dividida, las unidades cuadradas que está dividida un espacio, un plano, ¿sí? El área, por ejemplo, en este caso, en un cuadrado, es base por altura. Como es cuadrado y vale lo mismo, por eso se dice que es lado al cuadrado, ¿sí? Base por altura son 5 por 5, son 25. Y pueden observar que aquí tengo 25 cuadritos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 cuadritos, ¿sí?
Pero acá sería, pues, complicado determinar cuántos cuadritos son, ¿sí? Podemos decir que aquí es un pedacito de un cuadrito, acá no alcanza a ser todo el cuadro, aquí podemos decir que no ni una cuarta parte, aquí es un cuadro entero, aquí quién sabe cuánto sea. Pero podemos demostrar que un triángulo es exactamente la mitad de un cuadrado. Déjenmelo demostrárselo aquí. Voy a dibujar un cuadrito. Es la mitad de un cuadrilátero. ¿Okay? No la mitad de un cuadrado. Bueno, también. Pero déjenme demostrarles esta parte. Yo aquí tengo un cuadrilátero, ¿sí? Y arriba de ese cuadrilátero voy a mostrar un triángulo. ¿Okay? Este triángulo, como ustedes pueden observar, este triángulo tiene la altura, es igual a la altura de este cuadrilátero, ¿sí? Aquí les muestro la altura y les voy a mostrar incluso que este lado de acá es la base. Esa será la base. ¿Ok? Si yo calculo el área de este cuadrilátero, pues es base por altura, ¿no? 7 por 4, 28. Y le preguntamos a GeoGebra y me dice, sí, son 28. Ok. Esta altura de aquí es exactamente la altura de este triángulo. Pero la altura, recuerden que es perpendicular al lado, ¿sí? Entonces voy a trazar una perpendicular, con este. Esta es la perpendicular. Voy a poner el punto de intersección. Ahí está. Voy a quitar esta guía y trazo la altura. Listo. Y esta altura es exactamente igual a esta de aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, no importa cómo esté el triángulo. Por ejemplo, está exactamente igual que esa altura. O la puedo ir moviendo. La altura siempre sigue siendo la misma. ¿Sí lo ven? Me paso por todo el cuadrilátero de lado a lado. Y la altura esta sigue siendo la misma que esta altura. Entonces, quiere decir que si esta altura tiene lo mismo que esta altura y esta es su base, pueden observar que esta parte de aquí es exactamente la mitad de esto, ¿sí? O sea, esta parte verde es exactamente la mitad de todo el cuadrilátero. Entonces, para calcular el área de un triángulo, por eso la fórmula me dice que es que base por altura entre 2, ¿sí? Base por altura entre 2. ¿Cuánto es la base? 7. ¿Cuánto es la altura? 4. 7 por 4, 28. Entre 2, 14. Le preguntamos a GeoGebra y dice, sí, el área es 14. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, siempre va a ser el área 14, porque es exactamente un triángulo, es la mitad de un cuadrilátero. No importa cómo se encuentre el triángulo, siempre va a ser la mitad de un cuadrilátero. ¿Ok? Entonces, si yo conozco la altura de un triángulo, pues puedo conocer su área, ¿sí? Si conozco la base y la altura, puedo conocer el área. Por eso, para calcular las áreas de los polígonos irregulares, tenemos que triangular el polígono, ¿sí? Pero déjame, ahorita le explico. Ahora, para calcular las áreas de estos polígonos regulares, pues simplemente nosotros tenemos que conocer cuánto es la longitud de un lado, cuánto es la apotema, y multiplicamos el lado
por la apotema entre 2 por el número de lados. ¿Ok? Si yo quiero conocer cuál es el perímetro siempre es la suma de todos los lados del polígono. Ojo, yo puedo tener diagonales, que esa es otra de las cosas que aquí les explican. ¿Qué es una diagonal? Es el segmento rectilíneo que une dos vértices no consecutivos. Ok, ¿qué es un vértice? Es el punto en el cual se unen dos de sus lados. Entonces aquí tenemos los vértices, eso ya lo habíamos escuchado, pero una diagonal, por ejemplo, déjenme quitar estos ángulos, no se me estorbo. Ya no. Ese es el problema de... Oh, no, dos. Ahí está. Las diagonales salen de cada vértice, salen hacia otro vértice, pero que no sean consecutivos. Por ejemplo, voy a cambiar de color. Este de aquí es una diagonal. ¿Cuántas diagonales salen de cada vértice? El número de diagonales que salen de cada vértice se calcula por el número de lados del polígono menos 3. Si este polígono tiene 6 lados, entonces de cada vértice son 6 menos 3, 6 menos 3, 3. Entonces de aquí van a salir 3 diagonales. ¿Cuántas diagonales puedo tener en una figura? Es el número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Si aquí tengo 6, sería 6 por 6 menos 3, sería 3, 6 por 3, 18. Entre 2, 9 diagonales va a haber en total en esta figura. Ya tengo 3. Déjenme cambiar de color ahora. Vamos a trazar unas verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora moradas. Aquí hay una. 7, 8. Y por último, vamos a poner una gris. Aquí hay 3, aquí me falta una. 9. ¿Ok? Son 9 diagonales en total. ¿Sí? La podemos calcular con las fórmulas que acá me indican. Para calcular, por ejemplo, en un polígono regular, para calcular la medida del ángulo central es 360 grados entre el número de lados. N significa número de lados. La medida del ángulo interno es N menos 2 por 180 grados entre N. ¿Okay? Por ejemplo, 6 entre 2, 6 menos 2 son 4, por 180 son 640, entre 6 son 120. Vimos que los ángulos eran de 120 grados. La medida del ángulo externo es 360 grados entre N. ¿Okay? Si son 6 lados, 360 grados entre 6 me dan 60 grados. Y recuerden que si sumo el ángulo interno más el ángulo externo me tiene que dar 180 grados. También aquí me indica cómo podemos calcular el número total de diagonales, que es n por n menos 3 entre 2, y el área, que es el perímetro, por la apotema entre 2. ¿Okay? Perímetro por apotema entre 2. Así podemos calcular el área de cualquier polígono regular. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa si son polígonos no regulares? O sea, que son polígonos irregulares. Pues lo que tenemos que hacer es trazar triángulos, no nos queda de otra. ¿Sí? Lo voy a hacer con esto porque estos son muchos triángulos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que trazar
diagonales. Así. Y pueden observar que aquí ya se formó un triángulo. ¿Sí? Debemos de conocer. Voy a trazar una apotema o una altura de este lado con su vértice posterior. ¿Sí? Con la perpendicular trazamos la altura. Ahí está. Usted lo tiene que hacer con su regla y con su transportador. Trazamos la altura. Medimos cuánto mide esta altura. Esta altura lo voy a poner de otro color. Cuánto mide esta altura. Y me dice que esta altura pues mide 4.39. Y este de aquí, entonces, ¿cuánto mide ese lado? Ese lado mide 4.62. Quiere decir entonces que el área de este triángulo, que tiene esta altura y tiene este lado, es 4.62 por 4.39 entre 2. Me da como resultado 10.14. ¿Ok? Entonces, esta área de aquí, de este triángulo, es de 10.14. Dejen, a ver si me deja dibujarlo. ¿Ok? Sí, 10.14. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a calcular el área de este. Bueno, necesito un triángulo. Tengo que trazar entonces otra diagonal. Para calcular el área de este triángulo ahora, tengo que trazar su altura. Y esa altura es perpendicular de un lado con el vértice que está enfrente. Como la altura es color azul. Y este de aquí, pues es mi altura de este triángulo nada más. ¿Ok? La altura vale 3.18. Este lado de acá mide 5.85. Entonces multiplicamos base por altura. 5.85 por 3 puntos. Perdón. Déjalo otra vez. Falta un 5. Por 3.18. 5.85 por 3.18. Entre 2 me da 9.30 el área. Vamos a verificar si es cierto que esta área me da de 9.30. Voy a dibujar, voy a poner otro colorcito. Este gris. Este, con este, con este, con este. Y le voy a preguntar, ¿cuánto es tu área? 9.29, acá ¿cuánto me da? 9.30, más o menos. 9.30. Y por último sería el área de este de aquí. Entonces, pues también tengo que trazar la perpendicular de uno de los lados. Puede ser cualquiera, ¿eh? Este lado, nada más chequen que sí se trace la altura. Porque si no, hay veces que la altura se les puede salir. Miren, por ejemplo, la altura de aquí a acá. No sé si la da. Si la da. Bueno, puede ser cualquiera de los dos lados, pero hay algunas alturas que se salen. Ok, hay que tener cuidado en eso.
Entonces es una perpendicular. Lo voy a hacer con este lado de acá, para no juntar tanto las alturas. Ya ustedes checan de qué lado les va mejor. O de los datos que tengan, puede ser que nada más tengan el dato de este lado y no tengan el dato de este lado. ¿Ok? Voy a ocultar este de aquí. Trazo la altura. ¿No lo oculté? Según yo sí. Trazo la altura. Ajá. Y verifico cuánto vale esta altura. Y este lado de acá. Multiplico 4.59 por 2.2. Perdón. 4.59 por 2.2 entre 2. Dice que el área es 5.09. Vamos a verificar. ¿Qué color lo pondré? Este gris ya lo tengo, café ya lo tengo. Naranja. Y le pregunto, a ver, ¿tú cuánto es tu 5.06 aproximadamente? ¿Sí? Y si sumamos todos las áreas, pues sería 5.06 más 9.29 más 10.14 me da como resultado 15.49, que es lo que es el área de todo este polígono. Si yo oculto estos triángulos, estos triángulos de aquí los oculto, y le digo que me diga cuánto vale el área de acá, me dice si vale 24.49. Y aquí calculamos que eran, ¿por qué? Algo hice mal. Es 10.14, se me hace que no los puse bien, ¿verdad? 9.29, no. 9.29 más 5.06. No lo sumé bien. 5.06 más 9.29 más 10.14. 24.49, y aquí están los 24.49 del área de todo el polígono. ¿Ok? Bueno, ya se acabó el time, casi. Nos quedan 10 minutitos para explicarles la actividad. Esta es la actividad. Como ustedes pueden observar, me dice que el lado AD vale 3 unidades, el lado DC vale 3 unidades y el lado DB vale 3 unidades. Aquí tenemos el lado AB, AD, DC y BC. Lo que no tenemos es el lado DB, o sea, quiere decir que de aquí a aquí tiene que ir una línea y este vale 3. Me pregunta si este es cóncavo o convexo. Recuerden que uno de los tipos de polígono mide todos sus ángulos menores a 180 grados y el otro tipo de polígono es cuando uno de sus ángulos mide más de 180 grados. Pueden observar que este ángulo mide más de 180 grados. Entonces, aquí hay que preguntarle, aquí hay que decirle si es cóncavo o convexo. Ahora, eso lo tienen que hacer antes de dibujar este de aquí. Una vez al dibujarlo,
ustedes tienen que calcular cuánto vale este lado porque les está pidiendo el perímetro. Conocen el valor de aquí, pero no conocen el valor de A a B. El de BC sí lo conocen, aquí se lo está dando. BC vale 5.6. Entonces le falta conocer esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya lo tengo aquí, pero a ver si me lo alcanzo a traer. Bueno, igual lo puedo dibujar aquí. Lo que pueden hacer aquí es ustedes... Ahí está. No me da todas las herramientas. Bueno, voy a tratar de hacerlo. Sí. Con su regla, a ver si puedo así, ¿eh? No me deja. No. Entonces me lo llevo. Con su regla, ustedes van a dibujar una línea. Aquí. Y aquí le están diciendo que eso vale 3 centímetros. ¿Ok? Y le están diciendo que este lado también vale 3 centímetros. Entonces, ustedes pueden asegurar, si no se borra, quién sabe por qué. Ustedes pueden asegurar que con el teorema de Pitágoras, como aquí le están diciendo que A de B, o sea, A de B vale 90 grados, quiere decir que este de aquí es la hipotenusa, o también se le conoce como el lado C. Y acuérdense que el teorema de Pitágoras me dice que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, también observen que me dice que este lado de aquí pues mide también 3 unidades. ¿Ok? Si ese lado de ahí vale 3 unidades y este vale 5.6, ya pueden sacar el perímetro calculando, si ya calcularon cuánto vale C, pues sería C más 3 más 3 más 5.6. ¿Ok? No vayan a contar estos 3, recuerden que esta es una diagonal. Si entonces este mide 5.6 en un triángulo isósceles, quiere decir que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, ¿se acuerdan? Pero además que si yo formo una perpendicular, de aquí, con este de acá, en donde se están formando aquí 90 grados, ¿ok? Yo puedo asegurar entonces que este de aquí es exactamente la mitad de toda esta longitud. Entonces, este lado de aquí vale 5.6 entre 2, ¿de acuerdo? Y si ya tengo el valor, como este de aquí es un cateto, porque aquí está el ángulo, quiere decir que entonces este de acá se ha vuelto el valor de C, porque la hipotenusa. A este le puedo decir que vale A y este es B. Entonces yo puedo decir que B pues es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Ok?
Estas dos fórmulas las vimos en la clase anterior, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo el valor de B. Si tengo el valor de B, pues simplemente multiplico la base por la altura que es B y lo divido entre 2. Y el área de acá, pues es base por altura entre 2. ¿Sí? Entonces suma esta área más esta área, pues ya me da el área total. ¿De acuerdo? En el caso del siguiente figura, pues es igual. Tenemos aquí un ángulo rectángulo. Puedo sacar aquí una diagonal. Me da el valor de aquí. Me da el valor de acá. Entonces simplemente puedo calcular con el teorema de Pitágoras cuánto vale este, porque me sirve para sacar la altura de aquí. El área de este lado pues sería altura por base o base por altura, y me da entre 2 y me da el área de aquí. Y para sacar el área de este triángulo de acá, tendría que conocer la hipotenusa, porque esa va a ser mi base, y este de aquí sería tener que calcular la altura. Teniendo la base por la altura, pues ya saco el área de acá. Sumo las dos áreas y me da las áreas. El perímetro, pues la suma de este lado, que vale PQ, de este lado, que vale PS, QR y QS, y RS, perdón, vale lo mismo. Entonces nada más sumo. Aquí lo pueden escribir y lo suman. ¿Ok? Y ya podemos sacar el perímetro del área y indicar si es cóncavo o convexo. Y por último, nos dan tres figuras, tres polígonos. Aquí me dice que tengo que determinar cuánto vale el ángulo central, el ángulo interno, el ángulo externo. Vamos a calcular el área si el radio de la circunferencia circunscrita en cada caso de 5 centímetros. O sea, el radio es de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Ese es el radio. Tenemos que calcular la apotema. Tenemos que calcular la apotema. Más bien, la apotema nos la dan, que es de aquí a la mitad de los lados. ¿Sí? Si conocemos la apotema y conocemos el radio, yo puedo calcular cuánto vale este cateto. Y acuérdense que el cateto pues sería la mitad de la longitud de todo el polígono. ¿Sí? El cateto a este le pueden poner como B, como lo hicimos en el anterior. B igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada, donde A cuadrada o A es el valor de la apotema. ¿Sí? Y C es el valor del radio. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos calcular el área una vez teniendo el lado y la altura. ¿Sí? Aquí pues prácticamente es más fácil, porque aquí me está dando una apotema y aquí me está dando otra apotema. Puedo sumar las dos apotemas y esta es la base y esta es la altura. En este caso pues el área tenemos que calcular cuánto vale este lado. ¿Sí? Me dice que el radio es de 5 y la apotema es de 3.53. Entonces, una vez conociendo el lado, pues simplemente lo multiplico por el otro lado, porque es un cuadrado. Y así sucesivamente. Ok, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. No, maestro, de mi parte no. Son bien chichos ustedes. Qué bueno. Sale pues, entonces, si no hay duda, nos vemos la próxima clase. En un rato les mando los videos. Que estén muy bien. Gracias, maestro. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente. Saludos.